En el momento que tengo tiempo, o sea, no las noticias de la televisión, sino reviso más el tema del Facebook, ¿no? El Facebook creo aparecen las noticias, no sé si son importantes, pero de casi ahí me entero de todo un poco, ¿no? Señora, disculpe, no sé si nos pueda compartir esa información del PPT. Ok, ok, Carlos, sí. Gracias. No lo pude subir, no me pregunté si había terminado o no había terminado esta diapositiva. Ya se terminó, ¿verdad? Sí, ya me toca subirlo. Ok, gracias. Ya, ok. Sí, ok, gracias. Sí, terminando hoy día le subo la grabación y, y las diapositivas, no se preocupe. Vamos a continuar, seguir avanzando, ver un poco más sobre el curso de ecotoxicología. Nosotros, bueno, por lo que se conoce, el tema de contaminación antrópica, las variantes y las definiciones cambian de acuerdo a la realidad de los diferentes países, ¿no? Nosotros sabemos que el estado o el efecto, digamos, de los diferentes compuestos químicos a nivel mundial va a variar de acuerdo por ejemplo, a la emisión, ¿no? De cada uno de estos compuestos químicos. Y básicamente, como efecto constituyente para esto y genera toxicidades, lo más, o el efecto que cause, digamos, en la población, en las diferentes comunidades y en los diferentes ecosistemas, eh, básicamente integra la ecotoxicología, ¿no? Es lo que nosotros podríamos decir que el curso de ecotoxicología es multidisciplinario, ¿no? Desde un punto B, desde un punto de vista toxicológico, desde un punto de vista ecológico, ¿no? Y en base a estos dos puntos trabaja mucho lo que es la química ambiental, ¿no? Y su relación con estos compuestos dentro de estas dos ciencias. A ver, lo que vamos a ver ahora es sobre la polución, ¿no? Contaminación por agentes físicos. ¿Cuáles son ese efecto que causa, digamos, y cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, ¿no? Si nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de polución, podemos hablar de polución día y polución noche, ¿no? Debido a que nosotros manejamos, digamos,
Y el efecto que causa puede ser, digamos, mayor en polución día que en polución noche, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué cosa significa polución? No sé si alguien podría contestar. Contaminación. Ya, contaminación. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Por polución se entiende que es todo aquello que contamina nuestro medio ambiente debido al material particulado que tenemos, ¿no? En todos los aspectos, puede ser como químicos hasta biológicos, ¿no? Con el caso del polen. Claro, muy bien, está muy bien. Sí, básicamente eso es polución, ¿no? Pero, vamos a darle una definición a todo, por ejemplo, lo que dijeron sus dos compañeros. Vamos a hablar que la polución es, digamos, una polución más intensa, ya más intensa, eh, que puede dañar los dos recursos naturales que tenemos y los que queremos cuidar, ¿no? Que son el recurso agua y el recurso aire, ¿no? Que también el suelo, ¿no? Pues nosotros, yo puedo hablar de contaminación, por ejemplo, a nivel de agua, porque nosotros sabemos que el suelo y el agua se interrelacionan bastante, tanto en la parte física y la parte química y la parte biológica, ¿no? Se entrelazan tanto y su funcionamiento de ambos recursos tiene que ver mucho, por ejemplo, en la formación de los diferentes ecosistemas o ecosistemas existentes dentro de esas dos áreas. Entonces, me parece muy bien, muchas gracias por su participación. Voy a conectarme acá a este lado para ver eh, con quiénes estoy conversando. Y al final, por favor, me hacen recuerdo de las participaciones que hacen para poderlos anotar. Para mí es importante la participación de cada uno de ustedes. Ya, a ver. Ya. Entonces, eso es polución, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre las definiciones que, digamos, acarrea este concepto, ¿no? Primero tenemos que conocer qué cosa es, a dónde voy y qué parámetros me mide todo este tema de ecotoxicología, ¿no? Cuando hablamos de toxicidad, por ejemplo, tengo que conocer la causa de la toxicidad para, digamos, después hablar sobre la consecuencia de la toxicidad que se está generando. En definiciones, nosotros hablamos qué cosa es medio ambiente, que ya se tiene definido. Estamos en ecotoxicología. Vamos a ver lo que es toxicología ambiental, ecosistema, una relación dinámica entre las diferentes áreas y lo que es polución, ¿no? Todo esto causa, digamos, un diagnóstico evaluativo frente a una predicción que son las consecuencias, que básicamente es la determinación de dosis y evaluación de la carga y una predicción de riesgo para conocer su equilibrio y también conocer sus contaminantes que generan a nivel de clasificación, ciclos y distribución en el medio, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al diagnóstico evaluativo, lo que es la predicción, se tiene que conocer cuáles son los efectos tóxicos y quién lo causó, el riesgo y las vías de exposición y la dosis letal, que son parámetros medibles, ¿no? En el video que vimos anteriormente, nosotros hablamos sí vimos, ¿verdad?, el video de lo que son lo que es el glifosato, que es un componente químico de un herbicida, que hace muchos años se tuvo, ¿no?, que sacar del mercado a nivel mundial, pero nosotros sabemos que el poder, ya lo que está pasando en la actualidad sobre el poder económico, sobre el poder político que se tiene, ¿no? Y es muchas veces que no se encuentra un camino para, digamos, ver lo que es el tema de salud en nuestro país, ¿no? Valgan verdades, en la actualidad se está visibilizando o visualizando todo lo que está pasando en nuestro medio. Lo que va a cambiar, por ejemplo, todo el exceso político y el mal manejo de los diferentes parámetros a nivel de salud,
lo van a cosechar las futuras generaciones que vienen en adelante, ¿no? Si bien es cierto, estamos, digamos, tras una realidad que se va a ver, ¿no? No es el hecho de que se ve en la actualidad, pero todo este, por ejemplo, grado de toxicidad que se está generando a nivel de tema agrícola, yo voy a hablar en este caso del tema agrícola, del tema minero, del tema industrial, ¿no? Eh, es tan latente en la actualidad que ahorita, por ejemplo, con todo lo que estamos pasando con la pandemia, básicamente ya ni se está tocando todos estos temas, ¿no? Ahora, si bien esto existe un efecto tóxico, ¿no? Porque se hicieron varios trabajos de investigación, por ejemplo, a raíz de... yo recuerdo, viajé mucho, hace muchos años atrás a Huancayo, a un congreso universitario, y se estará hablando del 1998 más o menos, donde se visibilizaba, por ejemplo, la minera de Doeram, ¿no? Que era, por ejemplo, una de las empresas mineras que económicamente financiaba la mayor cantidad de congresos a nivel nacional, ¿no? Pero cuando nosotros somos estudiantes no conocemos el por qué, para qué, y por qué la minería, ¿no? En esa época yo no le tomé mucha atención. Bueno, aparte de que no era mucho de mi área, pero eh, ya en esos tiempos existían ya los conflictos en el lugar donde estaba instalada esta minera, ¿no? También se tiene dentro de los trabajos de investigación el nivel de riesgo de esta minería, que básicamente el metal traza, que básicamente era el componente que contaminaba en ese lugar, era el plomo, ¿no? La vía de exposición también se conoce y las dosis letal por cada niño, por cada, digamos, ser humano que vivía o que vive en ese lugar, se conocían, ¿no? ¿Qué cantidad de dosis se tiene en la sangre, ¿no? Esos son parámetros que se visibilizan, ¿no? Y que se pueden medir y que se pueden, digamos, darles un concepto definido para poderlos interpretar, ¿no? Ahora, nosotros hablamos del medio ambiente todos los días. Nosotros sabemos que el medio ambiente es todo lo que nos rodea a nosotros, animales y plantas, los recursos importantes. El ecosistema es parte de ese... Ok, gracias, Tatiana, los LMP también, ¿no? Pero, ¿qué les digo? Los LMP en esas épocas no se hablaba de los LMP, los límites máximos permisibles, no se, o sea, no se tocaba en esos tiempos. A raíz de los conflictos de la parte social a nivel nacional, tuvimos que copiar los LMP. Nosotros tenemos, no LMP, digamos, que se hayan trabajado a nivel nacional, ¿no? En España siempre hubieron conflictos a nivel de minería, ¿no? España es un país de conflictos por minería hace muchos años atrás. Ellos tenían sus ECAs en esos tiempos, tienen sus LMP, y nosotros, si nosotros revisamos la documentación que maneja España con la nuestra, casi es similar, ¿no? Entonces, valgan verdades, habría que ver desde qué tiempo. Nosotros tenemos documentación, tenemos leyes, tenemos a la UEFA que, digamos, se encarga del tema de monitoreo, ¿no? Informe, ¿no? Más no ejecución. Pero lo que pasa es que si ustedes se dieron cuenta, muchas veces uno se siente como que queda todo en teoría, ¿no? Más no en una práctica real que el gobierno debería hacer cumplir con todas las herramientas que se tiene un poco para ver los cuidados del medio ambiente, ¿no? Y, por ejemplo, los ECA se trabajaron desde el 2009, la última modificación fue en el 2014, la que siguió fue en el 2017, donde cambiaron unos parámetros a nivel de ruido, etcétera, ¿no? Pero no se tenía, yo les estoy hablando desde 1998, entonces, ¿por qué no se tenía en esos tiempos, no? Si ya había denuncias de las mineras de Cerro de Pasco, de las mineras de Huancayo, ¿no? Ahora último que se están las mineras de Moquegua, ¿no? Etcétera, las de Ancash, ¿no? En realidad, el tema de polución ha existido casi siempre desde que existió la minería, ¿no? Si antiguamente, a ver, yo les hablo de qué año,
1996, 95, 94, más o menos un poquito para atrás, 5, 8 años atrás de 1996. En el tema de, por ejemplo, de minería, no, no era un boom como en la actualidad, ¿no? Porque si bien es cierto, los profesionales que se terminaron, por ejemplo, geología, metalurgia, ¿no? No conseguían trabajo, ¿no? En esas épocas eran como dos carreras casi muertas, ¿no? Entonces, ingeniería de minas sí, ¿no? Era una carrera muy competitiva en esos años, ¿no? Pero lo que es geología, metalurgia, no eran muy exigentes, o sea, como que uno terminaba esa carrera y no conseguía trabajo, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, pues es una de las carreras con, digamos, de mayor rentabilidad, ¿no? Eh, entonces, hay una gran diferencia, habría, ¿cierto? Si nosotros revisamos la historia de la minería, ¿en qué momento creció? Ahí tiene que ver mucho el tema político, ¿no? Tiene que ver mucho el tema político, ¿no? Cuando la demanda de compra de los minerales aumenta en otros países, cuando el mineral de un país es, digamos, el costo es bajo, ¿no? Porque si un mineral tú lo vendes a un costo muy alto, no hay demanda de otros países, como que es bajo, ¿no? Entonces, la oferta y la demanda de los mercados a nivel de los productos de, digamos, de este producto muy importante que son los minerales en nuestro país, muchos de ellos en mayor escala y otros en menor escala, eh, ¿en qué momento se llegan a vender en gran cantidad y a explotar en mayor cantidad? ¿No? Ahí ya es el tema político, ¿no? Yo no voy a hablar del tema político porque hablar de política es todo de repente, todo un tiempo, ¿no? Para cogerlo. Pero ahí es donde cambia todo el tema de la venta de minerales, empieza a subir, digamos, a bajar el costo de minerales, incluso la mano de obra muy económica. Entonces, los países que les dan, ¿no? Le compran al país donde, digamos, tiene un buen mineral y tiene un bajo costo, entonces le compran. Entonces, la demanda de ese mineral aumenta, ¿no? Así es, así es el mercado económico, ¿no? La valoración económica, ok. Toxicología, muchas gracias. Toxicología ambiental con ecotoxicología, ¿no? Polución, vamos a hablar. Polución es un conjunto de condiciones que modifican el medio ambiente. Sí o sí está comprobado, ¿no? ¿Qué les hablo? Si ya estamos hablando, un ejemplo claro es del glifosato, ¿no? Genéticamente modifica, ¿no? La célula del ser humano, ¿no? Transgrede, ¿no? Cambia, ¿no? O por ende, ¿no? Las futuras generaciones son afectadas, ¿no? Ecotoxicología, ciencia que estudia la polución, su origen y efectos sobre los seres vivos y sus ecosistemas, ¿no? Y la toxicología ambiental, básicamente es la disciplina que estudia la dosis sin efecto, que es una ciencia de seguridad, sin peligro o con seguridad, en ambos casos, ¿no? Nosotros tenemos contaminantes, ¿no? Innumerables primarios y secundarios y muchos criterios de clasificación. Ahorita vamos a ver las tablas que están más abajo y también los gráficos. De acuerdo a la clasificación, en la tabla 1 vamos a ver según su fuente de procedencia más simple de tipo causal. Y vamos a en la tabla 2 según el medio receptor, ¿no? Que es poco exhaustiva, útil para determinados sistemas naturales, ¿no? Y en la tabla número 3 según los impactos ambientales ocasionados, ¿no? Y vamos a ver los ciclos y la distribución en el medio, cómo es la que se realiza. Los tipos de efectos tóxicos, ¿no? Tenemos los locales o los sistémicos, los reversibles o irreversibles, los inmediatos o retardados, los morfológicos, los funcionales o bioquímicos, los alérgicos o los idiosincrásicos, ¿no? Qué interesante conocer muchas veces, ¿qué les puedo decir, no? El estudio, digamos, de los componentes ecotoxicológicos frente a las consecuencias con las cuales pueden ser, digamos, ser mostradas en base a una realidad natural. En algunos casos es tan evidente, pero en otros casos no.
En algunos casos se visualiza, en otros casos no se visualiza la toxicidad, ¿no? El ser humano tiene un sistema dinámico muy importante, debido, por ejemplo, a que, bueno, la información parte a que nosotros como seres humanos, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de la mamá, nosotros, por ejemplo, le quitamos a la mamá parte, digamos, de todos esos componentes que a nosotros nos va a ayudar a poder desarrollar muy bien, ¿no? Por eso es que dicen, ¿no? Cuando tú estás en estado de gestación, en caso de las mujeres, lo que tienes que hacer es darle una buena alimentación a tu bebé para que éste pueda, digamos, tratar de abarcar todos los microorganismos, porque nosotros somos un ser humano lleno de microorganismos a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Que nosotros estamos llenos de diferentes microorganismos, ¿no? Porque nadie va a decir, por ejemplo, si consumen una verdura, la consumieron y que eliminaron el 100% de los microorganismos de esa verdura. No, mentira, ¿no? Entonces, como nosotros somos un compuesto de microorganismos, tendemos a desarrollar inmunidad, ¿no? Desarrollamos inmunidad y luego empezamos a enfrentar diferentes enfermedades donde no nos ocasiona mayor daño, ¿no? Un momentito, por favor, voy a tomar un vasito de agua. Break. Bueno, ya volví. Entonces, hablarles de esa inmunidad, no solamente lo hablo yo, lo hablan muchos médicos ya en la actualidad. Hay veces, no sé si se preguntarán, yo les apuesto que muchos de ustedes no les dio COVID, o todos les dio COVID. No, ingeniera. Sí, Sí, de verdad, en serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro mismo sistema, César Pablo Condori dice sí, ¿no? César Pablo Condori, sí, ¿no? Wilber Serafín dice sí, Germain Velázquez dice sí. A mí sí me duró 3 días. Claro, ahora, Ingeniera, mire, sí, hay algunas personas que les ha dado el COVID, pero no han presentado los síntomas fuertes, ¿no? Simplemente al momento de repente que han pasado, se hicieron la prueba, salieron que eran positivos contra la enfermedad, pero no han presentado mayor, creo, ¿no? Síntomas, así que hayan podido afectar o deteriorar su salud. En el caso mío algo similar me pasó, ¿no? Yo simplemente tuve un resfrío, estuve 2 días o 3 días así mal, eso me pareció extraño, pero no presentaba pues, no, los síntomas que decían, ¿no? Que se te cerraba la garganta, que no tenías el gusto o el paladar, ¿no? Ya no podías sentir las comidas, etcétera. Bueno, en mi caso eso pasó, ingeniero. muchas gracias, César. Sinceramente, a mí sí dice Jenny Mamani. Analicemos dos cosas. Estamos hablando de toxicidad. ¿Cómo ha sido la alimentación cuando uno era niño? Preguntemos en casa, ¿no? Podemos hacer una investigación de casa, a los papás en casa, ¿no? ¿Cómo ha sido mi alimentación en casa, donde he vivido? Muchas veces
Ever Cutipa dice pura quinoa. Sí, en realidad, los que, digamos, yo no sé si estuve con ustedes el semestre pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me dio, no sé, yo creo que ya ha sido para mí más en el tema de que he generalizado yo, porque he visto gente tan mal en ese tiempo, murió mi suegro, que se descuidó, él sí fue por un descuido, ¿no? Que no lo tomó muy en serio, ¿no? Porque si le hubiera dado gripe, todo se hubiera cortado, ¿no? Yo creo que hubiera estado acá. Pero a raíz de eso me sugestioné, me dio un dolor de espalda, estaba con un dolor de espalda y media nuca, creo, como 2 semanas. Yo creo que ha sido sugestión, no sé si nos dio o no nos dio, pero es algo muy cierto, ¿no? El ser humano es tan impresionante el tema de su función que, que nosotros mismos hemos desarrollado ese sistema inmunológico, ¿no? En realidad, yo analizando y viendo, revisando información, ¿no? Trabajos de investigación ahorita de médicos en Argentina, ¿no? Y en otros países, he visto, ¿no? Y hablan cierta cantidad de médicos, no sé si ustedes vieron, pero hemos leído todo tipo de información, pero hablan del sistema inmune, y yo sí creo, ¿no? ¿Por qué a las mascotas no les da COVID? ¿O por qué a los animalitos no les da COVID? ¿Por qué muchas personas se contagiaron y fallecieron incluso? ¿No? Mira, mi mascota sí le dio fiebre. Sí, Contagió Roberto. con mi mascota. Tenía un perrito que se contagió con COVID también. Ya. Y ahí para mascotas, pero no es tan fuerte. Ah, ya. Entonces, no sé, Sí, pues no, habría que comprobarle, hacerles pruebas. Incluso las pruebas también estuvieron pasando por mucha información no tan verídica, ¿no? Incluso se equivocaron porque nosotros sabemos que bueno, yo no confío mucho en el producto. Cuando se abrió el TLC, no sé, recuerdo en qué año se abrió el TLC, fue en el gobierno de Fujimori, creo, ¿no? En el segundo gobierno de Fujimori, se habló bastante sobre el Tratado de Libre Comercio, básicamente era el intercambio de productos, ¿no? Y uno de los países donde, por ejemplo, mayor invasión de productos que quiere tener a nivel mundial es China y Japón. China aún más, ¿no? Porque tienen la mano de obra muy económica. Entonces, a raíz del TLC, lo que hemos hecho un intercambio de productos, no sé si nosotros sabemos por historia, ¿no? Sobre las guerras que se tienen a nivel mundial. Entonces, lo que se dice, que en el futuro van a empezar, digamos, a haber guerras biológicas, ¿no es así? Eso es lo que se habla, ¿no? Entonces, de repente este es un paso, de repente no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sinceramente, yo nunca he creído en las vacunas, porque ¿qué cosa es la vacuna? ¿Qué cosa contiene una vacuna? Una vacuna contiene la enfermedad que te está dando, simplemente controlado para que pueda mitigar, digamos, toda la enfermedad en tu cuerpo. Esa es una vacuna. Yo desde que mi hija mayor tiene 15 años, siempre he dudado pero atenuados, muy bien, he dudado sobre las vacunas, incluso yo no le quise colocar muchas de ellas, creo que 2 no le hice colocar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí nunca, mi mami me cuenta que a mí no me han puesto tampoco las vacunas, ¿no? Y yo jamás he enfermado, por ejemplo, de varicela, nunca me la dio. Otros me dicen que me va a dar a los 40, a los 50, no sé, yo tengo 40 y todavía nunca me dio la varicela, ¿no? Que a todos les da, es lo que dicen, ¿no? Pero hasta ahora no me lo da. Pero yo tengo una amiga que es química, que también me habló de las vacunas, ¿no? Y ella me dijo, por ejemplo, que ella tampoco le había vacunado a sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque no creía en las vacunas, ¿no? Nosotros tenemos un país con tanto, digamos, profesional a nivel científico, pero ¿por qué no analizamos la potencia de cada, digamos, de cada vacuna, ¿no? Que nosotros nos den una información verídica, donde le hagan un control mensual o cada 2 meses, ¿no? La evolución de estas, ¿no? Sinceramente, hay mucho, mucho por estudiar.
A raíz, cuando nosotros hablamos de toxicidad, básicamente bajamos artículos que no se trabajan dentro del mucho, hay muy pocos a nivel de nuestro país, pero hay mayor cantidad existen de otros países, ¿no? Eh, entonces, es una realidad en la cual yo creo que desde el año pasado, hace 2 años, está lo que es el gobierno, recién está instaurando un tema de apoyo económico a todos los trabajos de investigación que se presenten, ¿no? Y en buena hora, por ejemplo, regalaron becas, tengan muy presente eso, hay becas de Concitec para estudiar maestría, para estudiar doctorado, ¿no? Claro que es una competencia de proyectos en el momento, pero ustedes apenas terminen, se infórmense, ¿no? Entonces, por ahí pueden estudiar también con becas, ¿no? Entonces, lo que viene en realidad a conocer es que nuestro cuerpo sí o sí desarrolla ese sistema inmune. Y gracias a la buena alimentación que se tiene siempre, ¿no? ¿Quiénes fallecieron? Personas que siempre tenían una enfermedad, o sea, que nunca la han podido controlar, ¿no? Y una enfermedad, a primera, por ejemplo, que se te presente una diabetes, contrólalo, ¿no? No comer azúcar, o sea, tendrías que averiguar todo un proceso de lo que estás pasando, ¿no? ¿Hay que tomar la importancia de la salud? Sí. Ay, jóvenes, ¿qué les puedo decir? Sinceramente, yo me he cansado hablando con ustedes, creo, sobre la comida chatarra, porque cada vez que salía de la universidad, la señora que vendía ahí su pollo broster nunca descansaba, ¿no? Llenísimo. Bajabas más abajo por la gran unidad, llenísimo las salchipaperías, ¿no? Yo tengo miedo de comer hot dogs, sinceramente yo no sé ni de qué lo hacen, porque han encontrado en Bolivia una empresa que elaboraba hot dogs de carne de perro, ¿no? Bueno, el perro también podría dar carne, no hay problema, ¿no? Pero eh, en realidad yo sí tengo mucho miedo de consumir salchipapas por ejemplo, o consumir una comida o sea, lo que le dicen la comida chatarra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y si tenemos hijos, ¿no? Estamos viendo lo que estamos, por ejemplo, si tú averiguas tu papá o tu mamá de qué te alimentaron, te van a decir que es una alimentación muy rica, ¿no? Huevos sanos, incluso antiguamente se te tenían corrales en casa, no habían gallinas que criaban en casa, yo recuerdo que tenía gallinas, ¿no? Bastante quinoa, ¿no? A mí me encantaba, por ejemplo, lo que es el cañihuaco, consumirlo con un poquito de azúcar y bastante leche, me encantaba. Entonces, nuestra alimentación era otra, ¿no? Y de la misma forma tenemos que alimentar ahora a nuestros hijos, ¿no? No complacerlos en darles todo lo que ellos quieren, ¿no? Tenemos que poner límite también ahí. Entonces, eso es lo real, ¿no? Eso es lo real que está pasando, ¿no? El cancacho de can, dice Jenny. Ay, no, bueno, no sé cómo será el cancacho de can. Yo casi por las carnes rojas no tengo mucha relación, ¿no? Yo más carnes blancas, ¿no? Pollo, pescado, ¿no? Queso, leche, huevo, esas cosas así. Las carnes rojas no, las separo por el tema también de que, qué les digo, ¿no? Muchas personas hablaban sobre que, creo que los que consumen, ¿qué se les dice? A los que consumen vegetales, ¿qué se les denomina a las personas? Vegetariano. Vegetarianos, gracias, Juana, gracias. Los vegetarianos hablan, por ejemplo, sobre los veganos, que por ejemplo, cuando nosotros matamos un pollo o matan un cordero, o matan una vaca o una alpaca, no mueren alegres, ¿no? Cuando mueren pasan por un estrés. No sé con quién conversé. Y qué interesante su análisis, me gustó. Nunca más lo volví a revisar el tema porque había entendido, ¿no? Mueren pasando un estrés, sufriendo, ¿no? Y como que dice que la composición de la carne cambia. Estado Entonces, postmotriz, ¿no? elimina toxinas, dice, no Teclana. Sí, ¿no? O sea, pasa por un estrés y la carne no es la misma, se vuelve más turgente, ¿no? Como que el tema de lo preparan con aceite de oliva, sí, ¿no? Entonces, es importante, digamos, analizar esos temas también, ¿no? Toxinas, obvio que sí hay, ¿no? En la mayor cantidad en las carnes rojas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿quién le gusta comer un chicharrón? Yo no me gusta comer chicharrón, pero sé que muchos de ustedes de repente sí les gusta el chicharrón.
Es muy rico, pero dice que después del hombre, ¿no? Porque nosotros somos chanchos, ¿no? Porque comemos de todo. A ver, imagínense un almuerzo, ¿qué consumen, no? Consumen de todo. Entonces el chancho es el segundo, creo yo, después, ¿no? Creo el primer. Entonces, consumimos la carne de chancho, es bien rico, ¿no? Y también genera, ¿no?, toxina. Entonces hay que tener mucho cuidado y no exagerar en el consumo de alimentos, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Bueno, yo no soy la especialista del área que conozcan, ¿no? Pero en todo lo que nosotros consumimos, ¿no? A tener mucho cuidado porque estas enfermedades eh, está demostrando, encontrando la debilidad de cada uno, porque camina por todo el cuerpo, ¿no? Prácticamente he tenido que hacer una relación de todo a nivel celular, se ha interconectado con las células y he encontrado deficiencias y hubo que atacado mucho más rápido en algunos casos, ¿no? Ahora, bueno, no sé qué irá a pasar con todo lo que estamos viviendo, sinceramente parece como un sueño, ¿no? Todo parece como un sueño, el que nunca acabar. Encima la enfermedad, encima lo político, encima lo económico, ¿no? Roberto Carlos dice que el cuero de chancho contiene colágeno, pero también colágeno natural, Roberto, ¿no? No siempre consumir chancho, ¿no? Hasta la patita de pollo tiene colágeno, en menor cantidad, pero sí la tiene. Bueno, Tatiana Cabo pasa, dice sí, ¿no? Hablar de ese tema es, ¿no?, muy amplio, ¿no? Muy hermoso para poder compartir, ¿no?, las experiencias, ¿no? El tema de alimentación y todo eso, ¿no? Y tenemos que empezar a cuidarnos ahora, ¿no? Viendo toda la pata de res, dice Tatiana, sí, también tiene colágeno, ¿no? Tipos de efectos tóxicos, ya lo vimos. Ahora, en el tema de toxicidad selectiva o sensibilidad específica, existen diferentes respuestas de las células, ¿no?, a un agente químico. Refleja la capacidad del tóxico para actuar selectivamente, ¿no? El riesgo, existe una probabilidad de que ocurra un peligro a causa de una exposición, ¿no? Para calcularlo cuantitativamente hay que conocer la exposición y la toxicidad. Claro, ¿por qué la exposición? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En la minería informal hay muchos, creo que ya en la actualidad un poco ya están cuidando mucho, ¿no? Por eso de que les están pidiendo que se formalicen, ¿no? Algunas están en proceso de formalización. Entonces, no sé si han tenido la experiencia de visitar alguna minera, pero cuando te explican el proceso, digamos, de cómo separan un metal de roca, básicamente muchos de los que trabajan ahí se exponen a ciertos químicos, ¿no? De acuerdo al mineral que se extrae. Uno, en ese caso puede ser, digamos, el tipo de exposición va a ser directo, ¿no? Porque está tratando ahí el mineral, lo está separando, ¿no? Etcétera. Ahora, el tema de exposición indirecta sería cuando este material, digamos, material químico que es utilizado para la separación del mineral y la roca, esta sea, ¿no?, llevada, digamos, a un pozo de confinamiento, pero muchas veces no lo hace. Generalmente las vierten, ¿no? O bueno, ¿qué les puedo decir? Habría sufrido un accidente, como ellos lo dicen, o bueno. Entonces, cuando lo vierten, esto se traslada a través de los ríos, por, digamos, ya sea a nivel por filtraciones, o ya sea a través en forma directa, ¿no? Por el efecto de permeabilidad, capilaridad, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí que a través de los ríos, cuando se traslada, en los ríos, ¿qué cosas existen? Existen en algunos casos peces, lugares aledaños que existen muchos agricultores o en las zonas rurales que tienen animalitos, ¿no? Y los pastean y los pastan. Entonces el agua, por el tema de permeabilidad, filtran, ¿no? Y empiezan por el tema de que por la dinámica estructural del suelo, estas empiezan a salir en forma natural, pueden humedecer ciertos lugares, ciertos pastizales, y así. Esa es la forma de exposición. Ya. Y generan un grado de toxicidad, ya sea directo o indirecto.
¿no? Y si este componente químico es, por ejemplo, trasladado a través de un recurso, en este caso a nivel de fauna, si consume, por ejemplo, ese contaminante un pez, o por ahí está pastando un agricultor su oveja, ¿no? Por ese lugar tiene su chancho, ¿no? Y todos están comiendo pasto contaminado, ¿no? Sin conocerlo y sin saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de traslado de los contaminantes, cuando, por ejemplo, dicen, ¿no? Muchas veces hay una pregunta que dice, pero si el contaminante se está trasladando por el río, es que no solamente es el río, existen efectos, por ejemplo, a nivel de suelo, que pueden ser trasladados, ¿no? A nivel hidrológico, a nivel de las aguas subterráneas, a nivel de pozos, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay formas de traslado, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, existe una gran preocupación en la población, ¿no? No sé si ustedes ya tienen el cuidado, ¿no? Qué pena que antes, por ejemplo, los quesos de Ayaviri se vendían en mayor cantidad, en la actualidad ha bajado, porque hay mucha gente que, nosotros sabemos que Ayaviri es una zona que está pasando por una situación muy negativa con referente a las dos mineras que existen, ¿no? Por el potencial, digamos, de grado de contaminación hacia sus ríos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que existe en la actualidad. A ver, ¿qué dice Adderley? ¿Se absorben mediante las raíces, hacia el fruto, las hojas de la planta? Sí. ¿Tienes metales pesados? Sí. Esa es la respuesta, ¿no? Las plantas consumen agua por naturalidad, nutrientes por naturalidad, pero si hay metales pesados las pueden absorber por el tema de translocación, que es digamos, una reacción química natural dentro de los componentes químicos a nivel de suelo, etcétera, ¿no? Sí las trasladan, o sea, es tan latente esa forma y todo eso se integra al ecosistema, porque al final nosotros consumimos carne de vacuno, carne de ovino, etcétera, ¿no? Y obvio que estamos consumiendo contaminantes también, ¿no? Por eso les hablaba que hay que tener mucho cuidado. Y no solamente en animales. Eh, por eso que en Arequipa, en el valle, no recuerdo el nombre de este valle, de la minera que quiso entrar, era su oposición, ¿no? Porque ellos conocen ya el grado de contaminación de las mineras, ¿no? O sea, que te digan que no van a contaminar, eso es mentira. Y bueno, no sé hasta el momento cómo está ese conflicto social, ¿no? Porque un momento se paralizó por todo Valle de Tambo, ingeniera. Ok, gracias, sí, Valle de Tambo. Entonces, todo ese efecto, por ejemplo, que causó digamos, hasta ahorita Arequipa no están vendiendo, porque vendiendo por ejemplo, sus áreas, ¿no? Tampoco están en conversaciones, porque generalmente lo que se hace, lo que ha pasado en nuestra región es que tú pasas ese parámetro de que el visto bueno de la población, la minera busca el visto bueno y hacen prácticamente lo que quieren, ¿no? Bueno, si te brinda, ¿no? La minera, digamos, te brinda, que te dice, ¿no? Voy a trabajar con con el control necesario, la vía de exposición, ¿no? Se trabaja en 3 etapas, ¿no? Lo que es en reconocimiento, luego lo que es digamos, en proceso de extracción, ¿no? Y luego lo que es cierre de mina, ¿no? Si se completa en esos 3 hasta cierre de mina, donde, digamos, no hay un impacto negativo, pero no se ha encontrado en la actualidad, de todas las mineras que han cerrado, que no haya causado un impacto negativo. No se ha encontrado. Si bien es cierto que la minera genera un recurso para muchas personas, un recurso económico muy rentable para muchos, pero, por ejemplo, yo soy de pensar de que no todo es el dinero, ¿no? Hace muchos años yo vi, por ejemplo, el caso de un geólogo en Arequipa, que trabajaba en esta minera en Cerro Verde, a raíz de por ejemplo, de un accidente que tuvo en la minera, ¿no? Se contaminó y se paralizó el cuerpo, ¿no? Bueno, la minera lo que hizo es
cuando te paraliza el cuerpo, ¿tú crees que vas a poder remediar ese parálisis a nivel de todo el cuerpo? No, que tiene un efecto ya en todo el cuerpo. Estaba dañada la médula espinal, ¿no? Un efecto negativo totalmente a raíz de, digamos, de la inhalación de contaminantes muy fuertes, ¿no? La minera lo dejó, explicó su situación, salió por la televisión hace muchos años, ¿no? Y en realidad, bueno, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Por eso les digo, ¿no? Si la salud, o sea, en estos momentos lo que uno escoge, ¿no? ¿Es la salud o es ganar bien? No, lo que está ahorita en el tema de, por ejemplo, de desarrollo profesional, lo que les hablo a ustedes de valores, virtudes, honestidad, ¿no? A nivel nacional se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Existe ya básicamente una venta, digamos, de profesionales, cuando te ofrecen más, yo estoy ahí, ¿no? Entonces hago lo que, ¿no? Lo que la minera dice, ¿no? Y ustedes van a ser ingenieros ambientales, muchos de ustedes van a trabajar, pero ahorita lo que estoy viendo es que están trabajando bastante en el tema de seguridad, ¿no? Porque les estamos haciendo seguimiento a sus compañeros egresados, por eso sabemos en dónde están trabajando ahorita, ¿no? Entonces, una vez que se integren, ¿no? Están viendo, me imagino, el tema de conocimiento, porque no todo se aprende en aulas, ¿no? Casi el 60% se aprende en el área de trabajo laboral porque cambian, ¿no? Cambian. Si antiguamente se enseñaba esto, en la actualidad ya no se enseña, ¿no? Entonces todo va cambiando, todo va evolucionando, ¿no? A ver, ¿qué dice Katy? A ver, una de las plantas acuáticas que sería biorremediable es la totora. Sí, la totora tiene estudios hace como 20 años atrás, ¿no? Lo que la totora terramedia es arsénico y plomo, ¿no? Dos contaminantes muy fuertes, ¿no? Pero ahora ya no consume nadie totora. Antiguamente se consumía la totora por el tema de calcio, fósforo, ¿no? Qué interesante era, pero como vemos que ya la totora inhibe y el agua Titicaca es prácticamente un lago con metales pesados, ¿no? Nadie lo consume. También el girasol, Tatiana, muy bien, ¿no? Las pamas tienen órganos blancos de los tóxicos, ¿no? Gracias, Tatiana. La práctica nos enseña a diario, sí, Aderly. O sea, es interesante conocer, por ejemplo, de todo lo que puede causarnos. ¿Y cuándo nos damos cuenta? No, no sé, pues como que cuando somos jóvenes, ahorita nosotros estamos con sueños, muchas metas por cumplir, ¿no? Pero esas metas y sueños por cumplir, cuando empecemos a, digamos, a hacer un servicio social, hagámoslo, digamos, conociendo. Nada es oculto, todo, ahora la información está en trabajos de investigación, está en las webs, existen libros para leer. O sea, todo está toda la información que ustedes quieran, lo van a encontrar en este hermoso, digamos, mundo de la internet que nosotros tenemos, ¿no? Lo único que nos falta es leer e informarnos, ¿no? Sobre qué quiero hacer, es un peligro, no es un peligro, qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ¿qué les hablo? Yo les hablo a cuántos congresos he asistido y siempre se habla de lo mismo, se habla de lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a hablar de lo mismo? No lo sé. No, se habla de contaminantes metales pasados y se sigue hablando. Cerro de Pasco tiene una minera al costado, ¿no? Con gente que ya tiene plomo en la sangre, se sigue hablando de ese tema. ¿Qué hace el gobierno? Nada. ¿No? Yo no sé, sinceramente, nosotros, yo analizo y pienso que somos un país rico en minerales, están viendo lo último que estamos viendo es el litio, rico en minerales, donde lo que están viendo los países extranjeros nos están viendo a nosotros como un país boom para podernos explotar, ¿no? Qué bonito sería que exploten todos nuestros recursos, pero cumpliendo los parámetros ambientales, pero el gobierno no hace nada. Por ejemplo, lo que es la contaminación del río Coata por las dos mineras, no sé si alguien las conoce, las que están en Ayeviri. ¿Alguien, por favor? Mucha corrupción, dice Marrique. Alguien de Ayaviri. Aruntani, ¿era? Aruntani. Muy bien, no, muy bien. Arasi Aruntani, no.
dos mineras que, por ejemplo, yo les hablaba, ¿no? A todos mis estudiantes les hablo. En la universidad, en la UNI, ¿no? Hicieron una investigación de los sedimentos hace 6 años atrás, más o menos, donde encontraron metales pesados en los sedimentos en el río Coata, ¿no? Y la gente de Coata, desde el alcalde, estuvieron muy preocupados, aparte que ellos no tienen agua, ¿no? El único río que pasa por Coata, ahí los llevan a sus ganados a consumir esa agua, ¿no? Y básicamente se encontró metales pesados en los sedimentos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay trabajos de investigación latentes, hacerlos en épocas de venida y en épocas donde no existe lluvia, ¿no? Existen dos tipos de trabajo, porque puede cambiar, digamos, la cantidad de metales cambiando cuando están en épocas de venida por el arrastre, y puede cambiar, digamos, en épocas donde no hay venida y se quedan estáticas, ¿no? Puede cambiar las dimensiones de metales pesados, ¿no? El tema es el costo, ¿no? De la utilización de equipos tecnológicos, ¿no? Ahora, lo que dice, ¿no? Parrique, sí, ¿no? Mucha corrupción. Sinceramente, uno quisiera ser, ¿no? Mucho. Yo sé que muchos de ustedes quisieran ser alcaldes de su ciudad, quisieran ser presidentes del Perú, ¿no? Para poder cambiar todo esto. Pero en realidad la corrupción está enquistada. Me parece que sí, que está bien enquistada, que llega un presidente y lo maneja así en guan, lo manejan, ¿no? Como que entraran, ¡fum!, a cambiar todo lo que pensaba, lo cambian, ¿no? Entonces, estamos viviendo, yo no sé, y ustedes, si ustedes ven, básicamente la gente en Lima, las personas en Lima, de congresistas, de los políticos que han hecho cargos, presidentes de bancos, ¿no? Sus hijos ya no están, sus familias no están en Perú, todas las familias están en el extranjero, ¿no? Están estudiando en el extranjero, porque se ve que la calidad de vida en otros países es mejor que la que tenemos en Perú. Entonces, por ende, nos están dejando lo peor a nosotros, que no podemos ir al extranjero, ¿no? Una alternativa, también les hablé a todos ustedes cuando estuvieron en primer o en segundo semestre, que, por ejemplo, busquen becas para irse a otro país, ¿no? Vean la realidad y conozcan, porque las becas, los demás países, no hay un cierre de becas para un estudiante universitario, no existe, no nos limitemos, existe, ¿no? Esa amplia gama de becas a nivel internacional. No tengas miedo, corre, experimenta, incluso Australia, yo tengo una amiga, no, sí la deben conocer, no les voy a mencionar su nombre, porque era una regidora en este gobierno, está en el de la municipalidad de Juliaca, se fue a Australia consiguiendo, digamos, un trabajo en una minera, y aprovechó ese trabajo de la minera para estudiar allá, ¿no? Ella tenía una carrera universitaria, pero estudió una maestría, se apoyó bastante. O sea, la información está, los límites nosotros no las ponemos nosotros, ¿no? A ver, dice, del mismo no coates el consumo de agua en Juliaca. ¿Cómo evitar la corrupción en la carrera? Díganos su nombre, dice Moisés. No les voy a decir su nombre, chicos. ¿Cómo evitar la corrupción? A ver, nosotros ya no podemos cambiar a las personas. Nosotros somos adultos, ¿no? Nuestra forma de pensar es única, ¿no? ¿De quiénes se puede cambiar la forma de pensar? De las futuras generaciones que vienen de la parte baja. Los niños demuestran de lo que son. La educación viene de casa, la educación no la aprenden en el colegio, ¿no? La educación no, si un niño te saluda es porque en casa le han enseñado a saludar. Si un niño respeta es porque en casa le han enseñado a respetar, ¿no? Si un niño es, por ejemplo, no sé, que es muy extrovertido, ¿no? Y eso es por naturalidad, todos los niños son extrovertidos, ¿no? ¿Cómo cambiamos enseñándolos a los niños, ¿no? Ahora, en caso de ustedes, solo queda ser más empáticos con la humanidad, ser más empáticos con la sociedad que ustedes tienen alrededor suyo, ¿no? Y no vender, digamos, todo lo negativo, ¿no? Que pasa. Uy, no, ¿qué les hablo a nivel profesional, jóvenes? Yo, miren, en todos los trabajos que yo he realizado, ¿no? He visto, por ejemplo,
en el último trabajo que realicé, que básicamente me impactó en todos, pero en este último ya con mayor y donde dije, no, esto nunca va a cambiar, ¿no? Entonces vi el material que se le entrega a la población, ¿no? Prácticamente a la población, si tú le regalas una jabonera de plástico y barata, como que ellos se calman, ¿no? Son la población de las zonas rurales, en algunos casos, en su gran mayoría, no son muy ambiciosos, ¿no? Prácticamente se conforman con lo que el Estado les da. Ya han visto, ¿no? Han analizado cómo es la gente, digamos, rural, es la que más sufre por todo esto, lo que estamos viviendo, ¿no? Y dice, a ver, será el regidor Agamero, ese Wilber. Dice, entonces quiero ser maestro de kinder, dice Peralta, Manrique la triste, jaja, la cultura empieza en casa, dice, sí, no, empieza en casa. Miren, nosotros podemos visibilizar muchas cosas en la forma profesional, ¿no? Por ejemplo, a mí me han formado en una forma y jamás voy a cambiar esa forma de cómo, digamos, actuar, ¿no? Y va a pasar lo mismo en ustedes, ¿no? Los han formado así y jamás van a cambiar, ¿no? En la forma de... Hay muchas cosas que sí se puede aprender, ¿no? Ser perseverantes o se aprende, día a día se aprende con lo que te pasa en el día a día, ¿no? Hay otras cosas que sí puedes, sí, seguir desarrollando, lo puedes hacer, ¿no? Pero en la actualidad, con todo el tema de competitividad que se presenta en el área profesional, muchas veces te hace cometer errores, ¿no? Entonces, como que hay que decidir si hago esto o si hago aquello. Y si no hago esto, ¿qué me va a pasar? ¿No? Pero bueno, yo siempre aprendí, ¿no? Cuando es algo para mí, es para mí. Y si no es para mí, pues no es, ¿no? Fatalmente no lo es, ¿no? Entonces, no me voy a terquear en algo que no es para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me va a ir me va a ir mal, no voy a tener alguna, digamos, estabilidad emocional, etcétera, ¿no? Así es la forma que yo trabajo, ¿no? Y si no es para mí, va a haber algo mucho mejor para mí. Siempre esas son las puertas, la forma de la que yo pienso, ¿no? Siempre y cuando no trabajando. Yo nunca he tenido la posibilidad, digamos, de ser alcalde, ¿no? De repente muchos quieren ser alcalde, ¿no? Me gustaría trabajar, sí, pero el problema es, me parece, que cuando son alcaldes o son gobernadores regionales, me parece que viene una masa de corrupción y los cambian, ¿no? Porque yo conozco a una persona que era una muy buena persona, ¿no? Entró como alcalde, pero la noche a mañana cambió, ¿no? Y dije, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Algo viene por encima, me imagino que te ofrecen algo bueno o quieres ganar mucho más de lo que tienes, no estás conforme con lo que tienes, ¿no? Y empieza a cambiar la expectativa, ¿no? Y por ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno con sus decisiones, pero así como fácil viene, también fácil se va. Y así como ganas tanto dinero, también en algún momento se te va a ir, ¿no? O sea, no siempre tenemos que ver eso, hay que estar preparados para todo lo que pueda venir. Las influencias de las malas praxis, dice Wilber, ¿no? El poder. Metamorfosis, dice John Hamilton Maquera. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasará? No lo sabemos. Bueno, vamos a lo que es riesgo, ¿no? El tema de riesgo es cuando tú estás involucrado en lo que es exposición y toxicidad, ¿no? En ambos casos, ¿no? Las vías de exposición, básicamente en el tema de procesos tóxicos, ¿no? Puede ser dérmica, piel, oral, ¿no? Directo e inhalación, gases, ¿no? La dosis letal en 50, la dosis siempre va a ser, por ejemplo, cuando tú tomas una pastilla, ¿no? Siempre te dicen, tienes que tomar una pastilla por cada 8 horas. ¿Por qué? Porque el tema de la dosis y tenemos que, digamos, respetar esa dosis, ¿no? La concentración de tóxico que afecta al 50% de los organismos expuestos, ¿no? Acá nosotros tenemos una tabla. Acá sí van a participar ustedes y voy a preguntar, así es que no se van a correr. Porque ya llevaron química, ya llevamos química, entonces vamos a hacer un recuerdo y si no podemos, ayudamos, por favor, ¿sí? No, ya
A ver, toxicología. Aquí está. Vamos a participar, jóvenes, ¿sí? Vamos a ser sinceros. Si no podemos, pasamos a otro estudiante y así quien pueda responder lo que voy a preguntarles en esta tabla. Vamos a ver acá los principales contaminantes emitidos según su fuente de procedencia, ¿no? Ahí están las fuentes de procedencia. Entonces, a ver, en la agricultura y ganadería tenemos a los biocidas, que todos los conocemos, ¿no? Que son controladores, digamos, a nivel de enfermedades foliares, ¿no? Superficiales, ¿no? Etcétera. ¿Qué contaminantes más sigue? A ver, Aguilar, Chuquitarqui y Amílcar está. No está, ¿no? Aguilar, Trujillo, Carlos, Enrique. Presente. Aguilar Enrique. Trujillo. Aguilar Aguilar, de aquí Amílcar. Amílcar, No. después de biocidas, ¿qué sigue? Ingeniera, disculpe, yo soy Carlos Enrique. No, Ya, Aguilar, Trujillo, Carlos, Enrique, ya, ok. Después de biocida, ¿qué sigue? Continuamos. ¿Qué es, por favor? Si alguien ayúdenos, por favor, a su compañero. hidrocarburos. Metano. Metano, ingeniera. Ya, chicos. Nos vamos a, si tenemos que hacer, o sea, por ejemplo, eso, por favor, vamos a recordar, sí, claro, el metano, que es un hidrocarburo, ¿no? Por ejemplo, este es un metano de cadena corta, ¿no? El CH4. Luego, ¿qué sigue? Amoníaco, ingeniera. Muy bien, amoníaco. A ver, acá. Bueno, en este caso de los nitratos y los nitritos, no sé si en algún curso lo han cogido, pero a diferencia de los nitritos, los nitratos, digamos, tienen un mayor grado de persistencia, vamos a decirlo así, ya sea a nivel de suelo y a nivel de agua, ¿no? Por eso está considerado dentro de la agricultura y la ganadería. Luego, ¿qué sigue? A ver, Álvarez, Juárez, Helder, ya ve. Presente ingeniera. A ver, Helder, Javé. ¿Qué sigue luego de nitratos? A ver, por favor, yo sé que están, vamos, ayuden a su compañero. Sulfuro de hidrógeno. De hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Por favor, eso sí o sí va a venir en el examen. Ya, por favor, sí o sí va a venir en el examen. Ya estoy advirtiendo. Entonces, a memorizar, sulfuro de hidrógeno. Luego vienen lo que son las purinas. ¿Por qué creen que las purinas están concentradas consideradas dentro de la agricultura y la ganadería? Por el ácido úrico, ¿ya? Por el ácido úrico, que no se los olvide, ¿ya? Porque es un componente, digamos, que daña las diferentes articulaciones, puede causar algún tipo de malestar a nivel de cuerpo, etc. Luego de las purinas viene Arela, Cuno, Ruth Esther. Ingeniera, buenas noches. Vendrían a ser los compuestos orgánicos volátiles. Muy bien, Esther, los compuestos orgánicos volátiles. Viene Arpasi García Madeo. Lo que serían de los generadores de electricidad, ¿verdad, ingeniera? Ya.
Muy bien. No, falta uno después de los COF que viene. El óxido nitroso, ingeniera. Ya, muy bien. Muy bien, El óxido de nitrógeno, ingeniera. Muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias. Ya. Hay falencias, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa, jóvenes. Ya, vamos a continuar. Generadores de electricidad. Acá vienen los generadores de electricidad. Ayala Arapa David Edwin. Edwin. Ayala Arapa David Edwin. No está. Bernedo Katari Sherman. Tampoco está. Cabo Pasa Yapayoni. ¿Ese monóxido de carbono? Ya, ¿cuál es la Monóxido de diferencia carbono, con el ¿no? CO y el CO2? Los gases. Ya, muy bien. Entonces, Ingeniera, la valencia del carbono, en uno es 2 y en el otro es 4. a ver. El monóxido de carbono. Muy Entre el bien. monóxido y el dióxido es ¿cómo se llama? Las valencias que lleven. El monóxido lleva con 2 y el dióxido con valencia 4 trabaja. Ya, está bien, muy bien. Muy bien. de carbono, ingeniera. Bueno, mi micro lo apagué y estuve hablando. Ya, ok. Ya, ok. Ya, ¿saben lo que vamos a hacer? Son las 8:40. Hay falencias en esta parte, digamos, de reconocer todos estos símbolos. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, a ver, en esta tabla también existe, ¿ya? Son dos tablas, en la otra tabla sí está muy explicada. Entonces, vamos a hacer una lista de todos estos nombres, por favor, para que les ayude a ustedes en el examen, ¿ya? De repente se va a seguir hablando de estos temas, entonces vamos a hacer una lista. Yo ahorita voy a hacer una tarea para elaborar una lista ya de los principales contaminantes emitidos según su fuente de procedencia y la simbología. Por ejemplo, si tengo, digamos, el dióxido de carbono, ¿no? Pongo al costado que es un CO2 o es un CO, ¿no? Para poder, digamos, a memorizar, aprenderlo. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. Ya, ok. Entonces, de ambos cuadros, tanto de la tabla 1 y de la tabla 2. Híjole. Ya, entonces, a ver, voy a llamarles antes que se me vaya el tiempo. Ingeniera, ¿el CO no es cobalto? No, monóxido de carbono. Disculpe. A ver, un momentito, por favor.
Aguilar Chuquitaqui Amílcar. Aguilar Trujillo Carlos, ¿sí está verdad? Presente. Aida Trujillo. Ok. Álvarez Juárez Gelder, ya ve. Presente, ingeniera, muy buenas noches. Buenas noches. Apázaro Kipa Richard. Arela Cuno Rutester. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Arpasi García Amadeo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ayala Arapa David. Bernedo Catari Sherman. Cabopasa Pasa Tasiana. Presente, ingeniero. Cabopasa Cotacayapa Yoni. Presente, ingeniera. Okay. Kawaya Chalco Armando. Presente, ingeniero. Ok. Calla Portillo Herbert. Chaparro Escobar Katy. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Chávez Zapana Aderli. Chino Ramírez. Ingeniera, creo que dijo que estaba en el que le escribió. Ah, ya. Ok, gracias. Chino Ramírez Julio César. Chirapo Escobar Delia. Choque Denis Edison. Choque Yacutipa Víctor Raúl. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Cuaricona Chana Sumire. Presente, ingeniera. Buenas noches, Sumire, Stephanie, Woni, Solvi. ¡Wow! ¡Qué hermoso! 4 nombres. Colque Pacho Luis. Condori Chana Edmundo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Condori García César Pablo. ¿Sí está verdad? Presente, ingeniera. Ingeniera, no me puso, él asistió. Solvi, me emocioné. Gracias. Condori López Denis, Elvis. Presente, ingeniera. Buenas noches. Cruz Mamani Julio César. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Cutipar Pasi Ronald. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mariever. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Estofanero Carielar. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Flores David. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Flores Huanca Brian Charles. Gutiérrez Quisca Laura. Guanacuni Flores María de los Milagros. Presente, ingeniera. Ok. Huarcaya Ramos David. Presente, ingeniera. Buenas noches. Ilequita Turpo Orlando Miguel. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Llanos Quispe Cristian Eduardo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. López Cutipa Elvis Tony. Loza Panuera Norca. Presente, ingeniera. Ok. Mamá Nicose Víctor. Mamá Nichambella Rocío. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mamá ni Rocío Milagros. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mamá ni Marón René Richard. Mamá ni Pacompía Juan César. Presente, ingeniera, presente. Ok. Mamá ni Pérez Alexander Gustavo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mamá ni Sancho Jenny. Mamá ni Sonco Milton Hitman. Presente, ingeniera, buenas noches.
Buenas noches. Manrique Alatriz, Hernando Leonidas. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Maquera Quispe, John Hamilton. Mendoza Silva, Wilber. Serafín. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Moreno Barriga, Dayana. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ordoño Sosa, Juana Elena. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Palli Lipa, Widmer Orlando. Pari Roberto Carlos. Presente, ingeniera, y feliz día, la mujer. Ah, sí, por favor, feliz día a todas las damas del grupo. Feliz día hoy día, sí es el día de... No, es todos los días. Todos los días es el día de la mujer. Peñalo está bien. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Talía. Peralta Subieta, Juan Moisés. Presente, ingeniero, buenas noches. Y feliz día, feliz noche. Saber. Oh, gracias, muchas gracias. Portillo, Juli, Anthony Gabriel. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Kenaya Castillo Lisbeth. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Kiwi Mamani Jimmy Yuset. Quispe Flores Carlos Alberto. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Quispe Martínez Ronald Emilio. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Quispe Mariluz. Presente, ingeniero, buenas noches, Quispe. Buenas noches. Ok. Quispe Ramos Wilson Frank. Buenas noches, ingeniera. Presente. Buenas noches. Roque Pasa Gilbert Henry. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Salas Membrillo Yerko. Salas Mendoza Denilson. Sarmiento Iguasi Willy. Presente, señora ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Willy. Ticona Quispe Marlene y Diana. Valdés Mamani Edgardo Kenny. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Bela Villegas Karina. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Velázquez Chambi Germain. Por el chat, ingeniera. Ok, gracias. Vilca Vargas Lisbeth Medellín. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Yabar Lica John Christian. No está. Ya, ok. A ver, un momentito, por favor. Ingeniera, buenas noches, disculpe. Sí. Presente, pásalo aquí, pa. ¿Qué apellidas? Pásalo aquí, pa, ingeniero. Apasa Aroquipa. A ver, un momentito, a ver. Richard. Ya. Ayala. ¿Dónde se han metido ustedes? ¿Qué ha pasado con ustedes? Apenas despertaron, Inge. Porque ahorita han despertado y se han conectado. ¿No? No, ingeniero. Estaba cambiando de dispositivo nada más. Ah, ya, ok. A ver. Palli Lipa, ingeniera. A ver, ¿qué ha pasado contigo, Payi? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te has conectado? Por el chat, ingeniera. Ah, ya, dijiste en el chat presente. ¿Quién es el delegado del grupo? ¿Ya escogieron delegado? El compañero Yerko. ¿Yerko? Y el compañero Wilber. ¿Wilber? El compañero Yerko y el compañero Wilber, ellos son los delegados de salón. Ah, ya. ¿Están los dos? Ingeniera, el compañero Yerko, no sé si recordará, le dijo que Ya si podía excusarle porque estaba con el trabajo y que no podía atender por cuestiones de trabajo. Ya. Ya, en todo caso, me imagino que se va a conectar en la siguiente clase, ¿verdad?
Ya. Ok, jóvenes. Entonces, ahorita en estos momentos voy a subir las dos diapositivas, entonces me elaboran, ya elaboran ustedes en forma de cuadro. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo, a ver, para que no quede un poco de dudas. Miren, a ver. Ya. Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, ya, no solamente lo van a encontrar de repente como monóxido de carbono, ¿no? En otros casos, de repente le van a encontrar como óxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, van a colocar sus otros nombres, por favor. En el caso que encontrasen, ¿ya? Hacen una tabla, ¿no? Y para colocar la tabla número 2, ¿no? Y cuáles son los contaminantes y lo desglosan como si fuera un glosario, ¿no? Y le colocan sus nombres. No sé si está claro. Sí, Está muy ingeniero. claro, ingeniero. Ya, ok, entonces, a ver, yo voy a ir subiendo mientras, ahorita tengo otro grupo. Nos vemos hasta la siguiente. Ingeniero, ¿podemos tener un break? Porque creo que la siguiente materia me toca a mí con usted. Necesito ¿Estás hacer un seguro? mandado, fíjese. Ingeniera, Sí, ingeniera, buenas noches. ¿Me puede considerar en la asistencia de hoy, por favor? Es que estoy viajando y está lenta la línea. Está que se va. creo que me Por favor. dijeron de ti, pero ya lo cerré la asistencia. Ya, ingeniera, muchas gracias. Sí, creo que sí, ¿no? Alguien me dijo que estaba viajando, ¿verdad? Sí, sí, Adderley. Sí le dijimos a la ingeniera que estabas viajando y te consideró. Gracias, compañeros, Ok, gracias. nos vemos, muchachos, nos vemos a la siguiente clase. ¿La tarea hasta cuándo es, ingeniera? No, la siguiente semana, no esta, la subsiguiente, como hoy día. Ok, muchas gracias. Hay Nos que vemos. colgarla, hay que subirla, imagino. Sí, voy a crear una tarea y lo suben ahí. Excelente, excelente. Nos vemos. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches.
Oye, Hermain, salte de ahí. Está en otro enlace que el Johnny ha mandado.